de largo aliento y me parece, señora presidenta, que esta instancia sí es fundamental para la construcción mayor de nuestra democracia. Gracias, congresista Carrillo. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, en realidad es un proyecto sencillo que ha llevado a muchos parlamentarios a hacer todo un examen sobre el tema del proceso de descentralización en nuestro país y de regionalización o departamentalización, como en realidad se convirtió a partir del año 2004. Pero en el fondo, presidente o presidenta, aquí lo único que se está haciendo es modificar la ley orgánica, vamos a necesitar el número de votos calificados, para darle institucionalidad jurídica pública a una organización privada. Y es muy diferente a lo que se señala como antecedentes en materia de lo que dice la ley de municipalidades. Lo que está haciendo la ley de municipalidades es decir que pueden agruparse las municipalidades en una o más asociaciones privadas de acuerdo al Código Civil. Y siendo que así lo han hecho, hay por ejemplo las que agrupan a las de Lima Metropolitana, hay las que agrupan a las del norte o lo que fuera. O sea, pueden instituirse varias. Pero eso significa que lo que están haciendo es ejercer su libertad de asociación establecida en el artículo 2 de la Constitución. Pero nosotros, al establecer que solamente la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales va a ser representativa de ellos, lo que estamos haciendo es crear una institución pública. Esa Asamblea Nacional solo va a faltar un año lectivo para que empiece a pedir lo que le corresponde a toda institución pública, es decir, una infraestructura, un secretario general. ¿Y cómo se va a financiar? Porque de hecho, en la actualidad, ¿cómo se financian? Tanto el AMPE o la ANRG, ¿cómo es que se financian? Se financian con fondos que les dan los gobiernos regionales. Hay partidas que se dan para financiar eso, porque tienen una pequeña estructura. ¿Qué son las personas que están ahí? ¿Funcionarios públicos o funcionarios privados? Son privados, porque está hecho al calor del Código Civil. Tienen un reconocimiento en la ley orgánica, pero no han sido creadas por la ley orgánica. Pero al establecerse aquí en esta redacción, de una manera tan categórica, que es un órgano que además es representativo, es evidente que estamos creando una institución pública, presidenta. Y por lo tanto vamos a tener que acompañarle su debido presupuesto. Y ahí es donde justamente creo que la tingencia que hace el congresista Otárola guarda relación con el punto en el que se dice que, aunque se cree una institución pública, que se rija por el Código Civil. Eso sería un contrasentido. De manera, presidenta, que en el fondo lo que hay aquí es la creación de un nuevo ente burocrático intermediario entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Va a ocurrir que quien asuma la presidencia, al considerarse a partir de esto, va a representar él a todos los presidentes regionales, van a haber pugnacidades políticas, como es natural, porque todos también provienen de cierta de organizaciones políticas, y evidentemente eso hasta las puede llevar a un nivel de confrontación para cuando hagan procesos electorales para ver a quién va a ser el presidente, vicepresidente y lo que fuera. Entonces va a ser una instancia... Continúe, congresista. Que va a recentralizar a los presidentes regionales y se va a convertir en intermediaria de los presidentes regionales. Van a tener que pasar por la asociación, hacer aprobar en la asociación cualquier pedido que tengan o que quieran hacer para poder dirigirse al gobierno central. Y entonces se va a convertir en una espada de Damocles, que no es justamente la intención de la ley orgánica de gobiernos regionales. De manera, presidenta, que yo considero que efectivamente aquí existe esa tingencia que la hace impracticable, porque incluso tendríamos que acompañarla, reitero, con un pedido para que se sustente presupuestalmente la creación de este organismo, que pasará a ser un organismo público, porque lo estamos creando, le estamos dando reconocimiento único y por lo tanto al constituirse en eso, presidenta, va a modificarse la ley orgánica de gobiernos regionales y eso necesita estar acompañado de un presupuesto, de manera que esto, presidenta, no estaría cumpliendo el cometido que está buscando. Hay que dejar que... Para que concluya, congresista. Vino con esta idea, para que haya la libertad de reunión y entonces se constituyan como una asamblea, puede haber un reconocimiento tácito de cualquier autoridad en recibir a los miembros de esta Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, pero en el ejercicio de su libertad de asociación. Porque incluso aquí dice, los gobiernos regionales tienen como órgano representativo a la asamblea, pero ¿quién es el que va? Va el presidente del gobierno regional, o pueden designar a cualquiera, o pueden elegir a cualquiera, o pueden establecer un proceso eleccionario para que el que los represente sea fulano de tal. No dice eso.
¿Cómo se representan los gobiernos regionales? ¿A través del Consejo Regional o a través del presidente regional o de una persona delegada? Tendríamos que sacar normas que vayan dándole contenido a cada una de esas cosas y al final vamos a tener que crear una ley solo para ese órgano. De manera, Presidenta, que esto hay que dejarlo en la libertad de la asociación del Código Civil y no necesita un reconocimiento por parte de una ley, Presidenta. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Presidenta, gracias. Sí, sin ánimo de contradecir, pero precisando algunos conceptos. En el país son 195 municipalidades provinciales, cerca de 1.700 municipalidades distritales. O sea, hablamos de una dimensión mayor. ¿Cuántos gobiernos regionales son? 25. Ya, 26, uno más. Pero la diferencia es grave. Entonces, propiciar a través de una redefinición de la propuesta normativa que haya 2 o 3 asociaciones de 25, o de 26, perdón, 2 o 3. Lo segundo, se ha insistido en varias participaciones de que esto no debe estar recogido en una ley. Pero se trata de equiparar lo que ya está recogido en la Ley Orgánica de Municipalidades. O sea, hay un reconocimiento a la Asociación de Municipalidades y también regido por el Código Civil. En el caso de la propuesta, recoge los mismos términos, con una diferencia. Simplemente habla de una sola unidad. Pero se ha dicho antes, y creo que el congresista Otárola, si no mal recuerdo, de que esto podría propiciar una especie de chantaje en la posibilidad que puedan asociarse los gobiernos regionales. ¿Por qué nos vamos por el concepto erróneo y por qué no por el concepto constructivo? ¿Por qué no al asociarlo estamos pensando en armonizar estrategias, en uniformizar criterios? Así como al modesto centro poblado le dejamos la posibilidad de hablar de mancomunidades, ¿por qué no hablamos también a nivel de las regiones de mancomunidades de gobiernos regionales para interactuar, para trabajar de manera conjunta proyectos estratégicos, para priorizar proyectos, para sumar proyectos de inversión? O sea, démosles también una vuelta a la lectura, llegamos a una lectura mucho más constructiva. ¿El AMPE es parte de la estructura orgánica del Estado? No. ¿Genera gasto? Acabamos de aprobar el presupuesto. ¿Hemos aprobado alguna partida específica para el AMPE? No. Ese mismo concepto o tratamiento se va a dar en la posibilidad del reconocimiento que se intenta esta noche en lo que respecta a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Se ha insistido. En su momento estuvo el Consejo Nacional de Desarrollo. Posteriormente se habló de una Secretaría de Descentralización. Y la pregunta por oportunidad es la siguiente. ¿Cuánto hemos avanzado en el proceso de descentralización? Y en este gobierno. Y Manuel Darme no me va a contradecir porque él presidió en su momento. Es más, estuvo a punto de presentar el Plan Nacional de Descentralización y fue defenestrado. Creo que no estoy exagerando. Pero ¿cuánto hemos avanzado? Nada. O sea, de la contraparte del Estado, que es su responsabilidad, que debe impulsar el proceso de descentralización, nada de nada. A los que tienen la responsabilidad de monitorear, de impulsar, de desarrollar el proceso de descentralización, que son los gobiernos regionales, no les podemos dar la alternativa, la posibilidad de armonizar criterios, de... Continúe, congresista. En el fondo lo que se quiere es institucionalizar. Y no le tengamos miedo al término. Esto debe ser recogido en la perspectiva de que busca armonizar, coordinar las expectativas, las iniciativas que pudieran o no tener los distintos gobiernos regionales. No hay otra cosa. Sí, con todo gusto, congresista. La interrupción concedida para la congresista Marta Chávez. Gracias, congresista Ceballos. Lo que pasa es que, como hemos señalado, de los 26 gobiernos regionales, solamente 11 por lo menos constan como estando de acuerdo con esto. Por otra parte, la Ley Orgánica de Municipalidades no se cierra en solo la AMPE. Como se dice acá, en el artículo 125, tiene una fórmula abierta, tiene como órgano representativo a una o más asociaciones de municipalidades. Aquí, en cambio, se está considerando de manera exclusiva. Los gobiernos regionales tienen como órgano representativo la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Es como si a los congresistas, que somos 130, nos obligaran por una ley a crear una sola institución, una asociación. Hay una asociación de parlamentarios y exparlamentarios, pero ninguna ley nos podría decir que todos tenemos que estar ahí.
y que es la única instancia que puede representar a los congresistas. Creo que ahí está el problema, ¿no? Que no se precisa además si hay otros gobiernos, la mayoría regionales, que se sienten representados aquí. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Vicente Ceballos, continúe. Sí, yo quiero interpretar en todo caso el concepto brindado por la congresista Chávez. O sea, no se opone a la iniciativa. Lo que está señalando es una corrección y que se acude más o menos a los términos que están recogidos en la Ley Orgánica de Municipalidades. Observación para tomarla en cuenta. Sin embargo, debemos puntualizar algo más. Hay un viejo adagio, ¿no? Divide y reinarás. De escasamente 26 gobiernos regionales, ¿vamos a auspiciar que hayan 2 o 3 asociaciones de gobiernos regionales? Lo segundo, tiene razón la congresista Chávez. Efectivamente, en el predictamen que se nos ha alcanzado, se ha cuantificado, son 11 opiniones, lo que no significa que solo se hayan cursado 11 oficios a 11 gobiernos regionales. No, la lectura es que los gobiernos regionales interesados en responder son 11. El resto no les ha interesado o no han querido opinar. Pero miren, acá hay una representación bastante sustantiva de parlamentarios. Dígame, ¿acaso los 26 gobiernos regionales no están en estos momentos identificados con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales? Claro que sí. O sea, continúe, congresista. ya termino. Lo damos por descontado que sí, porque compartimos opiniones, comunicados públicos. Y es más, cuando hemos estado discutiendo la ley de presupuesto también ha habido un criterio uniforme, corporativo. No ha habido ninguna voz discordante. Entonces, en ese concepto creo que no debemos propiciar responsablemente que haya una atomización en la organización de los gobiernos regionales. Por lo demás, presidenta, creo que ahí lo dejo. Gracias. Gracias, congresista Vicente Ceballos. Tiene la palabra el congresista Juan Pari. Si no se encuentra, esperamos a Juan Pari. Tiene la palabra, congresista. Muchas gracias, presidente. La Constitución nos dice claramente que la República de Perú es democrática, social, independiente y soberana, y el Estado es uno e indivisible, y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. O sea, y el concepto de descentralización se mantiene en varios artículos, inclusive hay un capítulo relacionado exclusivamente sobre el tema de descentralización. El tema es que cuando existe una realidad hay que afrontar la realidad, y en la realidad es que existe una asociación de gobiernos regionales. Eso es una realidad, es una cosa de hecho. Y los que integran esa asociación no se puede comparar como una organización de la Sociedad Nacional de Industrias o como otro organismo que tiene otro sentido. Aquí están representando a un nivel de gobierno. O sea, no se puede estar confundiendo el tema. Aquí se trata de un nivel de gobierno, o sea, son de representación de gobiernos regionales. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la representación de un nivel de la cual está estructurado. O sea, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, es parte de nuestra estructura. Y por lo tanto no podemos desconocer y equiparar un nivel de gobierno como si fuera cualquier cosa. Creo que ese no puede ser de ninguna forma un argumento. El tema es lo siguiente. Cuando desarrollamos democracia, tenemos que pensar cómo es que establecemos el nivel de institucionalidad y fortalecemos los niveles de institucionalidad. Y cómo hacemos que esos niveles de institucionalidad tengan participación en la gestión del Estado. Entonces, cerrar los ojos frente a una situación real que existe de hecho, hay que plantearle los elementos de derecho, o si no, simplemente estamos cerrando los ojos frente a una realidad concreta. Más bien hay que legitimizar esa realidad y quizás, para que no quede tan lacónico, incrementar dentro de ese artículo y que diga que
que ejerce funciones para el mejor cumplimiento de los fines del gobierno regionales. O sea, ponerle el elemento ahí, porque si no puede estar partiéndose la subjetividad, no, se está creando un organismo para pechar a gobierno central. Yo creo que eso no es el tema de fondo. El tema es cómo es que un nivel de gobierno consigue un nivel de relación, un nivel de establecimiento de marcos de democracia y no meter aquí cucos ni nada por el estilo de que se va a pechar, va a haber inestabilidad. Ese organismo funciona. Aquí se está diciendo, no, se va a crear toda una estructura, se va a crear y hay que darle presupuesto. No, pues si está funcionando, existe. El congresista Damer me está pidiendo interrupción. Congresista Manuel Damer tiene la interrupción. Sí, justamente en el mismo sentido del congresista Pari, por ejemplo, existe un organismo que maneja fondos públicos, que es el FONIPREL. Ese fondo tiene representación de los municipios y tiene representación de los gobiernos regionales. Y la Asamblea de Gobiernos Regionales elige quién va y representa al conjunto. Y toman decisiones sobre partidas presupuestales, toman decisiones sobre concursos, sobre procedimientos. No toman decisiones en términos personales, individuales, sino como representación de la Asamblea. Y así como el FONIPREL, existen varias instancias del Estado en las cuales los gobiernos regionales tienen participación. Existen las juntas de coordinación interregionales, existen las mancomunidades regionales, donde los gobiernos regionales acreditan, se reúnen, se organizan. Ciertamente su punto de partida es su responsabilidad pública. Por eso me parece que habría que buscar la fórmula para evitar malas interpretaciones o interpretaciones que pueden llevar a equivocaciones, tal como dice el congresista Pari, que permitan que este nivel que existe pueda justamente... Continúe, congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidente. El tema creo que es concreto. Si hay una situación de hecho, y hay que darle la fuerza, el fundamento, y hay que potenciarlo más bien. Y creo que es parte del desarrollo de la institucionalidad y de la democracia. Creo que eso es un elemento fundamental. ¿O es que simplemente estamos mirando con un criterio totalmente centralista, eliminar y ahogar las gestiones locales y regionales y por eso hacemos de que hay una gestión del presupuesto del 75.3% a nivel centralizado y los ahogamos? Creo que eso es un tema que tiene que empezar a superarse y empezar a darle vida, fundamento. Ahorita Canche me está pidiendo una interrupción. Congresista Canches tiene la interrupción. Gracias, colega congresista. Gracias, presidenta. Sí, yo creo que hay que mirar cómo vamos a trabajar descentralizadamente, porque como acaba de decir el congresista, si todos vamos a centralizar, no vamos a seguir avanzando, porque ¿cómo se va a fortalecer a los gobiernos regionales? Antes teníamos el CND, como se ha dicho. Entonces, acá lo que se está buscando es, si es que todos los gobiernos, los 26 gobiernos regionales no han contestado y solamente han sido 11, como ya lo han dicho, es porque no han querido contestar, porque a los 26 se les ha enviado su documentación para que ellos puedan también contestar y decir que esto sirve mucho, porque estos son los primeros pasos para seguir con la descentralización, de acá, porque se ha aguantado, se ha detenido todo, debíamos estar ya en regiones, ¿y qué estamos? Solamente todavía con presidentes, ahora gobernadores, es por eso que debemos seguir trabajando esto y hay que apoyar esta ley. Muchas gracias. Congresista Juan Pari. La legitimidad social es fundamental y hay legitimidad social de este organismo que no le queremos dar el carácter indicado. Sí existe, hay el reconocimiento, sí, hay la capacidad de interlocución, sí, y entonces ¿por qué le queremos mezquinar un paso que es importante? Yo creo que hay que darle fuerza, hay que fortalecer la democracia y para fortalecer la democracia hay que fortalecer sus instituciones y el fortalecimiento de sus instituciones implica generar capacidades de interlocución, capacidades de negociación, capacidades de diálogo de los organismos subnacionales y en este caso de los gobiernos regionales. No le cerremos el paso a la democracia, no le cerremos el paso al proceso de descentralización que nos obliga a la propia Constitución. La Constitución nos indica de que tenemos que estar aportando al proceso de descentralización y no al contrario, teniendo criterios totalmente centralistas o a veces criterios un poco mezquinos de decir, no, neguemos el desarrollo y la afirmación de la democracia, neguemos la afirmación de un hecho que está de hecho reconocido socialmente y creo que eso es importante. Y esa acción de hecho tiene que ser reconocido por el Congreso. Muchas gracias, presidente. Gracias.
Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Descentralización. Muchas gracias, presidente, y agradeciendo las intervenciones apasionadas de los colegas congresistas que demuestran que este es un tema de suma importancia en nuestro país. Presidente, para hacer algunas aclaraciones, se ha hablado en algún momento de chantaje, de sabotaje, de pechar al gobierno central, presidente, y yo quisiera aclarar, para quienes conocen el trabajo de la Asamblea de Gobiernos Regionales, ese nunca ha sido el espíritu de esta entidad, sino más bien todo lo contrario. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha tenido más bien un ánimo y ha permitido un diálogo, una coordinación alturada, democrática, en primer lugar, presidente, entre los propios gobiernos regionales, porque no puede ser que cada uno de ellos se constituya en una isla, sino que tiene que haber un diálogo, una interacción, se tienen que ver temas de integración territorial, económica, entre los propios gobiernos regionales, pero también un diálogo, una coordinación democrática, alturada, entre niveles de gobierno en función del Estado descentralizado que somos, presidente, y que hace necesaria la discusión de políticas, de normas en los distintos niveles de gobierno para asegurarnos de que éstas tengan eficiencia y pertinencia en el nivel territorial descentralizado, presidente. Por otro lado, presidente, se ha planteado una inquietud sobre la diferencia que habría en el tratamiento de los municipios y el reconocimiento de sus entidades representativas y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En efecto, presidente, lo que habría que considerar es que cuando hablamos de municipalidades, estamos hablando de 1.800 municipalidades y efectivamente resulta bastante difícil, siendo tan numerosas, más de 1.800, y siendo tan diversas, teniendo realidades tan múltiples y complejas, sería inaudito pensar que se puedan agrupar todas en una sola organización, resulta mucho más complejo. Sin embargo, cuando hablamos de los gobiernos regionales, estamos hablando de 26 entidades que entre ellas pueden, por supuesto, coordinar de manera mucho más ágil y cotidiana, si se quiere. Y eso es lo que en la práctica, presidente, ha venido ocurriendo. Este año, por ejemplo, se han inscrito 25 gobiernos regionales en la NGR. El único que no lo ha hecho es Lima, ¿no?, por su particular situación, a pesar de, digamos, en la práctica haber integrado la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales permanentemente. Es decir, en la práctica todos los gobiernos regionales integran la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de manera permanente y ha habido una coordinación fluida, presidente. Me temo que si planteamos la posibilidad de que se constituyan otras más entidades representativas de los gobiernos regionales, lo que estaríamos haciendo más bien es promover una innecesaria dispersión que podría llevar incluso a una politización por grupos diferenciados de gobiernos regionales y podría prestarse a un manejo clientelar. Presidente, me pido interrupción a la congresista Chávez. Concedida la interrupción de un minuto, congresista Chávez. Presidente, gracias, congresista Mendoza. Pero su misma argumentación señala lo siguiente: si hasta el momento no ha habido una ley que diga que solamente es una entidad la representativa y están 25 de los 26 gobiernos regionales, entonces eso demuestra que no es necesario que por una ley se conmine, menos aún con la exclusividad, porque el día de mañana, si hubiera algún problema, por ejemplo, y 10 gobiernos regionales decidieran no estar en la AGNR, ¿qué van a quedar? Sin ninguna representación, sin posibilidad de que, constituyendo una asociación, puedan tener alguna representatividad. Yo creo que es más bien la argumentación es que mientras sea más abierto es mucho más democrático. Gracias, congresista Mendoza. Puede continuar, presidenta, en el uso de la palabra. Sí, presidente. Lo real es que desde que se constituyó la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y hemos recordado que esto ocurrió todavía en el 2007, es decir, nos vamos acercando a una década de creación de la ANGR, siempre ha funcionado de manera concertada con participación de la mayoría y ahora de la plenitud de los gobiernos regionales, y particularmente creemos que mal haríamos en promover una dispersión ahí donde en la práctica, en los hechos, se ha logrado una articulación, presidente, que es un tema que con dificultad se da en nuestro país y que en este caso sí se ha podido implementar, presidente. Pero en todo caso,
Esa es nuestra perspectiva. Por otro lado, presidente, también aclarar que no estamos creando en absoluto una entidad pública. Lo que estamos haciendo es reconocer la representatividad del conjunto de los gobiernos regionales, de su agrupamiento, exactamente igual que lo que se plantea. Presidente, exactamente igual que lo que se plantea en la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que las municipalidades, leo, tienen como órgano representativo, es el mismo fraseo que estamos pretendiendo utilizar para reconocer a la ANGR, presidente. No se está haciendo ahí ninguna diferenciación. De lo que se trata entonces, nuevamente, presidente, es en realidad de institucionalizar algo que en la práctica ya ocurre. Hemos recordado también cómo es que diversas normas, decretos, políticas ya consideran a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales formalmente. El propio Acuerdo Nacional también convoca a un representante de la ANGR y esa legitimidad se ha ido ganando y fortaleciendo ante la opinión pública, ante las entidades públicas y ante la sociedad civil, presidente. ¿Qué mayor legitimidad que aquella que se construye desde la práctica, desde la realidad, desde los hechos? Presidente, estando en todo caso que hay algunas precisiones que se han planteado en cuanto a la redacción exacta del artículo que estamos planteando y siendo, por lo que percibimos en términos generales, el espíritu de este pleno de que sí se reconozca una instancia que permita la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, se reconozca un interlocutor válido, formal en los gobiernos regionales, presidente, estando que compartimos ese espíritu, pero que tenemos algunas discrepancias, a lo mejor en la redacción del artículo. Me permitiría, presidente, solicitar unos 10 minutos para un cuarto intermedio y poder concertar una redacción que nos permita aprobar esta noche, presidente, esta norma que viene esperando, este dictamen que viene esperando más de 2 años de debate y que creo es oportuno definir ya esta noche, presidente. Muchas gracias. Correcto, vamos a un cuarto intermedio. Mientras tanto, un tema bastante rápido sobre ingreso de tropas, una resolución legislativa. Resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al año 2006. Proyecto de resolución legislativa 5079. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de resolución legislativa 5079, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone autorizar el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondientes al año 2016. La Junta de Portavoces, con fecha 10 de diciembre de 2015, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Pasa Condori, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo a la mesa directiva y a todos los colegas parlamentarios. El proyecto de resolución legislativa 5079/2015-PE del Poder Ejecutivo propone el ingreso de unidades navales y el personal militar extranjero al territorio de la República. De acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con las Fuerzas Armadas extranjeras, correspondientes al año del 2016. Fue presentado en el área de trámite documentario el 9 de diciembre del 2015, recibido en la Comisión de Defensa Nacional y aprobado por este órgano parlamentario en su cuarta sesión extraordinaria realizada hoy jueves 10 de diciembre del 2015. De conformidad con la Constitución Política del Perú, constituye una atribución del Congreso de la República prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional de la República, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. En el reglamento del Congreso y en la Ley 27856 establece que es requisito de las proposiciones que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República sin afectar la soberanía nacional, especificar los motivos, la cantidad de personal militar y equipos transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio peruano.
dispone que el ingreso de tropas extranjeras es autorizado por el Congreso mediante resolución legislativa, previo dictamen de la Comisión de Defensa Nacional a solicitud del Presidente de la República. La Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa le otorga la función de promover el fortalecimiento de las relaciones internacionales en materia de seguridad y defensa nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, constituyendo un objetivo del sector defensa la participación de actividades de carácter regional, continental y mundial, proponiendo el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero con armas de guerra. La propuesta formulada por el Poder Ejecutivo considera la realización de las actividades programadas para el año 2016. En el mes de enero se han programado 7 operaciones con los Estados Unidos de América, que corresponde a entrenamientos de operaciones especiales con el COEC, con 14 personas, con el CBRAE, con 14 personas, con los FUES y BACOM, con 12 personas, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con 8 personas, cada uno de ellos en un plazo de 365 días contadas desde el 1 de enero del 2016. En el mismo mes se han considerado en el objetivo de apoyo y entrenamiento 2 operaciones con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con la participación de 10 y 8 personas respectivamente, y con el Ejército Peruano, donde participarán 6 personas, cada uno de ellos por un plazo de 365 días contadas desde el 1 de enero del 2016. En febrero se tiene programada una visita operacional con el buque escuela ecuatoriano, con la participación de 16 oficiales, 47 guardamarinas y 91 tripulantes, por el plazo de 6 días contadas desde el 22 de febrero del 2016. En marzo se han considerado 2 actividades. La primera es un entrenamiento de ejercicio combinado conjunto con un equipo de apoyo de información militar en los Estados Unidos de América por un plazo de 30 días contados desde el 1 de marzo, con la participación de 6 personas. La segunda actividad corresponde a una visita operativa para un ejercicio combinado de derrame de hidrocarburos y otras sustancias, a realizarse en Zorritos, Tumbes, por un plazo de 3 días, contados desde el 17 de marzo, con la República de Ecuador, donde participarán 3 oficiales y 18 tripulantes. En mayo propone 6 actividades. La primera corresponde a la competencia de Fuerzas Comando 2016, por el plazo de 15 días, desde el 15 de mayo, con los Estados Unidos de América, la participación de 28 personas. La segunda es un entrenamiento de ejercicio combinado conjunto con las Fuerzas Especiales, con los Estados Unidos de América, por el plazo de 31 días, desde el 1 de mayo, con la participación de 15 personas. Con la República Plurinacional de Bolivia se realizará una acción binacional correspondiente a una visita operativa en el plazo de 8 días, con la participación de 24 personas. También se realizará un ejercicio de control de mantenimiento por derrame de hidrocarburos, policía lacustre y actividades de conservación del medio ambiente acuático en el lago Titicaca, Perú-Bolivia. Con la participación de 3 embarcaciones en el plazo de 8 días, desde el 16 de mayo, y cada una de ellas con 32 personas. En julio tenemos 11 actividades, un entrenamiento de operaciones especiales con el COEC, con Estados Unidos de América, por 60 días, desde el 1 de julio del 2016, con la participación de 14 personas, un entrenamiento en la FAB, en operaciones de aeronaves, por 90 días contados desde el 1 de julio del 2016, con la participación de 15 personas de los Estados Unidos de América. En la ceremonia de clausura en la acción binacional Perú-Colombia 2016, participarán 3 embarcaciones colombianas por el plazo de un día, el día 18 de julio del 2016, en el río Amazonas. En las actividades protocolares en el aniversario patrio de la República del Perú,
y en el ejercicio operacional Bracolper Naval 2016 participarán 6 embarcaciones por el plazo de 8 días, contados desde el 24 de julio del 2016, en la República Federativa de Brasil y de la República de Colombia, considerando 3 embarcaciones en cada caso. Se ha programado para septiembre una actividad, un entrenamiento de operaciones especiales con los Estados Unidos de América por el plazo de 30 días contados desde el 1 de septiembre del 2016, con la participación de 15 personas. Y en el mes de noviembre también se considera una actividad de entrenamiento de operaciones especiales con los Estados Unidos de América por un plazo de 30 días contados desde el 1 de noviembre y la participación de 15 personas. La iniciativa cumple con los requisitos contenidos en la Ley 27856 y en el reglamento del Congreso, referido a que no afecta a la soberanía nacional y en cada actividad detalla los motivos, número de personal, los equipos transeúntes, el tiempo de permanencia. Por principio de desconcentración administrativa, se faculta al Poder Ejecutivo para que modifique mediante resolución suprema la fecha de ejecución de las actividades sin exceder el total de los días programados, dando cuenta a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República. Por lo expuesto, señores congresistas, las actividades descritas cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 27856 y en el reglamento del Congreso. Señor presidente, solicita a usted disponer si proceda de conformidad a lo establecido en el reglamento del Congreso de la República. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Habiendo concluida la sustentación, se inicia el debate. Los congresistas que deseen intervenir, sírvanse solicitarlo. No habiendo ningún congresista que lo solicite, congresista Manuel Damer, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, creo que esta solicitud es marcadamente diferente a otras que han venido en los últimos meses o en general en las propuestas que he conocido en el Congreso. Plantea no una autorización por operación, sino plantea una operación anual, plantea una autorización general para todo el año. Y hay 2 rubros. Un primer rubro es una autorización especialmente para un entrenamiento de operaciones especiales con el Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales Conjuntas, que se hace a lo largo de todo el año en 7 grupos distintos, 7 grupos integrados cada uno de ellos por 365 personas, 365 personas que en total son 2.555, que además se intercambian cada 4 meses, tienen una rotación de grupo cada 4 o 6 meses, o sea que calculando por lo menos 2 rotaciones tenemos casi 5.000 personas, todos son miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, todos. De tal manera que vamos a tener de manera permanente, rotando 5.000 personas a lo largo de un año en el país, en un desplazamiento que abarca todo el Perú: Lima, Callao, Arequipa, Loreto, San Martín, Huánuco, Cayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Apurímac. Y para actividades que no están muy precisas de qué se trata, vienen ciertamente con armamento, vienen para hacer actividades de preparación, de operación, participan en apoyo cívico-militar, en apoyo informativo. Es un entrenamiento en toda la ley. Parecería que fuera, como ocurrió a comienzos del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, que fuera una especie de envío operacional de las Fuerzas Armadas de otro país para venir a organizar las Fuerzas Armadas en nuestro país. Diera la impresión que fuera una especie de equipo militar para organizar el equipo militar en el Perú. Me parece que debería haber una explicación más clara si es que esto tiene detrás algún convenio mayor entre el Estado peruano y el Estado norteamericano, si es que esto tiene algún acuerdo mayor de tipo internacional, de tipo político, de tipo
geopolítica, de tipo militar, entre el Estado peruano y el Estado norteamericano. Porque podría uno pensar que con tanto desplazamiento, estamos hablando de 2.555, que dan la vuelta 2 veces, por lo menos 5.000 armados. Continúe. 5.000 personal armado de otro país supone un acuerdo de envergadura. No quiero decir que es una invasión, pero sí es una presencia desproporcionada, superlativa, especial, singular, que o supone un gran peligro en el país o supone alguna estrategia que deberíamos conocer. Como ha dicho el Papa, que estamos viviendo el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, y como hay conflictos en todas las áreas del mundo, y América Latina es una de las zonas donde no hay conflictos militares entre potencias, sino hay procesos de integración y hay procesos políticos de cada país, sería bueno ver cuál es el impacto geopolítico o cuál es la búsqueda geopolítica de esta presencia. Porque luego existen, después de esta presencia tan significativa de estos destacamentos, especialmente de la Fuerza Armada Norteamericana, existe un planeamiento de otras actividades. Ese planeamiento de otras actividades son distintos en el armamento que traen y distintos también en las actividades y de dónde vienen. Hay algún personal que es de Estados Unidos. Para concluir, un minuto adicional. Para concluir, otro que es de Ecuador, prácticamente de varios de los países de América Latina, de Bolivia también. Hay personal que viene y que rota y que hace actividades que son las que normalmente se han estado autorizando. Este segundo paquete es mucho menor, son de todos los países de América Latina, vienen prácticamente para actividades protocolares, en un solo caso son de entrenamiento y son fuerzas norteamericanas. Por eso, señor presidente, sería bueno que el Poder Ejecutivo pudiera explicarnos si hay algún convenio especial entre la Fuerza Armada Norteamericana y el Estado peruano, porque no hay otra explicación sino algún objetivo geopolítico especial para tener tal desplazamiento de fuerzas militares en el contexto mundial y latinoamericano de una Fuerza Armada de un solo país. Congresista Tubino, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, congresista Dahmer. Sí, muchas gracias, señor presidente. Acá decir lo siguiente, señor presidente. Sí, efectivamente, este proyecto que nos trae en esta oportunidad tiene los desplazamientos e ingreso de tropas extranjeras al país o unidades navales para todo el año, porque se han ido presentando una serie de inconvenientes, inclusive con unidades navales que siempre han venido tradicionalmente, ejemplo de la República de Brasil, venir para fiestas patrias, y que acá en este Congreso no se pudo aprobar, señor presidente. Entonces, al final lo que se quiere es facilitar justamente este permiso que se tiene que otorgar en el Congreso de la República y presentar ya toda una programación para todo el año. Ahora, yo no sé de dónde y cómo ha hecho para sumar 5.000 hombres el congresista Manuel Dahmer, cuando acá en cada una de estas actividades dice claramente cantidad de personal, primer evento, 14, que van a rotar en cada 4 o 6 meses. Bueno, pero son 14 los que permanecen en el país. Luego, el siguiente evento, 14 personas. Y así, cada uno de ellos, 12, 8. Y entonces, ¿de dónde decimos? La verdad que a mí me sorprende escuchar esas cifras. 6, 8, después viene el velero Guayas, y así vamos viendo, cantidad de personal, 6. Entonces, acá no hay ninguna invasión, señor presidente. Acá lo que son ejercicios que están programados, ejercicios con unidades especiales, y donde sí es bueno para nuestras tropas, sí es bueno para nuestros infantes de marina, sí es bueno para las unidades especiales, sí es bueno para el ejército, justamente intercambiar tecnología en unidades especiales. ¿Por qué? Porque tenemos todavía la problemática del Braen y lógicamente se trabaja con unidades especiales e inteligencia. Qué bueno que vengan a intercambiar justamente actividades operativas
y donde es necesario incrementar los conocimientos, la capacitación, el entrenamiento del personal que hoy pone el pecho por todos los peruanos, sobre todo en el BRAEN, señor presidente. Y por otro lado, el resto de los permisos son unidades navales y si verificamos está para las fiestas patrias, porque fue una vergüenza, señor presidente, el año pasado hubo toda una gestión que tuvo que hacer a última hora el embajador del Brasil y acá ingresó siempre todos los años una unidad naval de Brasil a Iquitos que no pudo ingresar, señor presidente. Adicional. Sí, no se había otorgado el permiso. Entonces lo que se está haciendo ahora es justamente facilitar eso, para evitar que en los trámites administrativos hayan demoras y quedamos muy mal con países amigos, países que están acostumbrados a venir a festejar con nosotros, por ejemplo, las fiestas patrias, y el año pasado fallamos en eso, señor presidente. Entonces, yo creo que esto es positivo y a buena hora que podamos aprobar estos ingresos que no tienen nada de masivos, no hay ninguna invasión ni de la Tercera Guerra Mundial, señor presidente. Gracias. Gracias. No habiendo más oradores, tiene el uso de la palabra el señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha contra las Drogas. Por alusión, 1 minuto, congresista Damer. Señor presidente, me gusta de que hayan atendido a las cifras. Ciertamente, yo estaba señalando los 365 días al año. Aquí ha venido una persona que es la que tiene que ver con la información de detalle. Hemos revisado la información de detalle y la confirmación es que son, en mi cálculo, porque si son grupos que rotan cada 4 o 6 meses, yo parto de decir que rotan cada 4 meses. Estamos hablando de 3 rotaciones al año. La persona señala que son 72 en total. Estamos hablando de aproximadamente 368 personas, 328 personas. Yo puedo inclusive tener otro cálculo un poco mayor si pongo mayor rotación en todo el año. Esas 328 personas van por todo el desplazamiento del país. Lima, Callao, Arequipa, Loreto, San Martín, Huánuco, Cayeli, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Apurímac. No está claro de qué se trata la... Para concluir, por favor, era 1 minuto, congresista Damer. Sí, para concluir, señor presidente, preciso las cifras de mi observación. Y estas cifras y esta continuidad de todo un año es lo que no está claro para qué operación vienen. Aquí no se dice cuál es la operación para cuál viene ese destacamento militar con esa continuidad, con esa presencia y con ese equipamiento. Gracias. Congresista Apaza. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, creo que el congresista Tubino ha sido muy claro para explicar. Esto es una programación anual que obviamente se ha hecho el año pasado para este año 2015. Lo propio se está programándose para el 2016. Que eso mes a mes también viene paulatinamente ya con algunos mayores detalles, pero estamos hablando las operaciones y las operaciones. En una operación, por ejemplo, COE tiene solamente 14 efectivos, 14 personas que van a hacer esa actividad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es renovable cada 4 meses o cada 6 meses, de acuerdo a los acuerdos y las disposiciones que las tiene. Presidente, yo solicito que se someta a votación, señor presidente. Marcar asistencia para votar, damas y caballeros congresistas. Bien finalizado la sustentación y debate del proyecto de resolución legislativa 5079, por el cual se propone autorizar el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondientes al año 2016. La representación nacional en esos momentos viene registrando su asistencia para en breve proceder a la votación
de este proyecto de resolución legislativa 5079 de la Comisión de Defensa Nacional que preside el congresista Emiliano Apaza. La iniciativa legislativa propone autorizar el ingreso de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondientes al año 2016. De conformidad con el inciso 8, el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, constituye una atribución del Congreso de la República a prestar consentimiento para el ingreso al territorio de la República de tropas extranjeras siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. El reglamento del Congreso de la República en su artículo 76, numeral 1, literal H, establece que la propuesta de resolución legislativa autorizando el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional debe cumplir con los requisitos de no afectar la soberanía nacional, debiendo especificar los motivos, los equipos de transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio peruano. La Ley 27.856, Ley de Requisitos para la Autorización y Consentimiento para el Ingreso de Tropas Extranjeras en Territorio de la República y sus modificatorias realizadas mediante Ley 28.899 y la Ley 30.209, desarrolla esta disposición constitucional estableciendo los requisitos para la autorización y consentimiento de ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, cuyo artículo 3 considera de manera expresa que el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional es autorizado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa previo dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Vamos a dar lectura en la moción de saludo. Moción de saludo del congresista Elías Ábalos. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y congratulación al doctor Johan Leuridán Juiz por su valioso aporte a la cultura gastronómica y en particular a la vitivinicultura en el Perú, esfuerzo académico y profesional que ha sido reconocido y premiado en el mundo. El Decreto Supremo 013-2009 de que aprueba el reglamento de visitas y permanencia de buques de guerra extranjeros a puertos nacionales y tránsito por aguas bajo el dominio marítimo del Perú, señala en su artículo 17 que el ingreso de los buques de guerra extranjeros es autorizado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa previo dictamen de la Comisión de Defensa Nacional a solicitud del Presidente de la República con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La autorización procede siempre que no afecte en forma alguna la soberanía e integridad territorial ni constituya instalación de bases militares. Se precisa que el Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marina de Guerra del Perú, Ejército Peruano y Fuerza Aérea del Perú realiza anualmente actividades operacionales con Fuerzas Armadas extranjeras, de acuerdo a un programa de actividades establecidas, con el fin de obtener conocimiento de nuevas técnicas actualmente aplicadas en este tipo de ejercicios, elevando con ello el nivel de entrenamiento y capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, así como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, las mismas que de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Política, tienen por finalidad garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Vamos a cerrar el control de asistencia. Asistencia cerrada. ¿72 congresistas presentes al voto?
Bien, con la asistencia de 72 congresistas se procede al voto del proyecto de resolución legislativa 5079 de la Comisión de Defensa Nacional, por el que se propone autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondientes al año 2016. Se procede en esos momentos, 9:54 de la noche, a la votación del presente proyecto. La propuesta de resolución legislativa, de conformidad con el principio de desconcertación administrativa, considera la posibilidad que el Ministerio de Defensa modifique mediante resolución suprema, cuando existan causas imprevistas, los plazos de ejecución de la actividad operacional, siempre que no excede el total de días programados para su desarrollo, debiendo dar cuenta de ello a la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento en el plazo de 48 horas posteriores a la emisión de la resolución correspondiente. Congresistas, cotejar si están sus votos, porque vamos a cerrar la votación. Gutiérrez, Cama, Cordero, Tan, Tapia, Sarmiento, Neira, Ruiz, León, Mendoza, Bengolea. Votación cerrada. 64 a favor, 3 en contra, 4 abstenciones. Más Delgado, verde. Ceballos, verde. Rimarachín, rojo. Total 66 a favor, 4 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada el texto, el dictamen del proyecto de resolución legislativa 5079. Chacón, verde. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo, artículo 78 del reglamento, el proyecto no requiere segunda votación. Habiendo concluido el cuarto intermedio, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Descentralización, Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Habiendo atendido el debate sobre el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y habiendo recogido los planteamientos y precisiones sugeridos por algunos congresistas, proponemos el presente texto para el artículo 92 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el siguiente sentido, presidente, y haciendo una redacción análoga a la que existe en la Ley Orgánica de Municipalidades, presidente, tal como ha sido sugerido por varios congresistas. Pedimos al relator que lea entonces cómo quedaría redactado